Bienvenidos. La periodización táctica. A continuación hablaremos un poco de lo que nos comenta el entrenador español de fútbol nivel 3 y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, el señor Juan Iglesias Paz. Haremos un enfoque en el capítulo 4, un marco teórico, modelos de periodización del entrenamiento en el fútbol. Iniciaremos con el marco teórico de los modelos de periodización del entrenamiento. ¿En qué consiste? Básicamente busca explicar qué es la periodización y la táctica desde el entrenamiento del fútbol. Entonces encontramos aquí las definiciones que han plasmado algunos autores, entre ellos Sánchez Bañuelos, 1983, Álvarez del Villar, 1985, Seyrulo, 1995, Jay Cabezón, 2003 y Miguel Herrera, 2007. Planificamos para. Entre este encontramos 4 puntos específicos. El primero está en establecer y controlar los objetivos a largo, medio y corto plazo, facilitando su análisis y evaluación. Este es muy claro, ya que pues, establecemos las competencias más importantes, las no tan importantes y cómo hacemos todo su proceso para un respectivo análisis del rendimiento y igualmente la evaluación. De igual forma, encontramos el favorecer una mejor dosificación cualitativa e intensiva de las cargas de entrenamiento. Entonces, en esta encontramos el saber ubicar las cargas según el objetivo o lo que se está buscando trabajar sin llegar a causar un daño en el deportista. Buscamos evitar la improvisación en la rutina del entrenamiento y transmitir confianza. Entonces, la improvisación es mortal, el deportista siempre lo va a notar, y la rutina, pues debemos buscar gran variabilidad en los ejercicios, ¿sí? Independientemente de la finalidad con la que se esté trabajando, ¿sí? Y por último, entonces encontramos respetar y controlar los principios biológicos, fisiológicos y psicológicos del entrenamiento para determinar el rendimiento. Entonces allí lo que buscamos es, no buscamos, digamos que el deportista se genere un daño, sino que el deportista aprenda a rendir y se vaya desarrollando por medio de los entrenamientos, obteniendo, digamos que frente a lo biológico, un desarrollo pertinente, no aplicar una carga muy intensa. Frente a lo psicológico, el saber cómo manejar situaciones de presión, situaciones de choque que seguramente se van a dar en competencia y asimilarlas desde el entrenamiento. Periodizamos para. Cabe resaltar aquí la relación entre la planificación y el calendario competitivo. Entonces es muy importante el cómo se va a trabajar y cómo vamos a planificar cada entrenamiento según el calendario. No es coherente un entrenamiento muy exigente físicamente previo a una competencia. Es mucho más óptimo el planificar de manera coherente, de manera que previo a la competencia fortalezcamos todo lo técnico y lo táctico. Continuamos con las diferencias tácticas con acciones a balón parado. Entonces debemos ser claros que el hecho de periodizar se tiene que diferenciar las acciones de balón parado. ¿Sí? No es lo mismo una táctica o una acción de balón parado. La táctica es el cómo hacemos el juego, cómo vamos a trabajar desde los sistemas ofensivos, defensivos, ¿sí? Y las acciones de balón parado, que son un elemento completamente ajeno, la toma de decisiones individuales ante los problemas en el juego. Entonces eso se debe trabajar y estimular al deportista desde el entrenamiento, ponerle problemas que se le van a convertir o tareas que se va a convertir en un problema en una situación real de competencia. Entonces esto lo trabajamos desde el entrenamiento para que tenga una asertiva, digamos que tenga una asertiva toma de decisiones frente a qué hacer en este tipo de situaciones. Listo, planificamos con el mismo punto de partida diferentes posibilidades de culminación. En este punto, digamos que nos vamos a la táctica y es el cómo vamos a plantear nuestro sistema ofensivo, pero sabemos que se pueden presentar 1000 variables en la ejecución. Entonces, el cómo vamos a planificar y cómo podemos buscar variantes ante esos problemas que se van a presentar y que se van a desarrollar en la ejecución de nuestras planificaciones. ¿Listo?
Entonces, de ahí la importancia de la claridad de un mismo punto de partida y diferentes posibilidades de culminación. Factores que integran los entrenamientos integrados y globales. Entonces, es muy importante ser consciente de qué factores van a integrar esos entrenamientos, ¿sí? Desde cosas globales, como tiene que ser todo el grupo, eh, a cosas, digamos que elementales o integradas que nos pueden facilitar el proceso. También tenemos que buscar las transferencias positivas de deportes individuales al fútbol. Entonces allí encontramos, por ejemplo, un ejemplo de nos hablaban de un autor, no lo bueno, de uno de los de nuestro marco teórico, en el que habla de las transferencias, por ejemplo, del atletismo al fútbol. Claramente hay que ser conscientes que el hecho de que un deportista sea muy veloz y que se desempeñe muy bien no significa que va a ser un buen futbolista, porque hay que saber diferenciar entre que es veloz a la situación de juego real, que tiene que dominar un elemento, que tiene que trabajar todo lo técnico para ejecutar diferentes técnicas que nos van a permitir, que van a marcar la diferencia entre ganar el compromiso, la competencia o perder. Entonces, tomar esas transferencias positivas, aplicarlas sin darles mayor relevancia, sino que se vuelvan un aporte positivo y complementen todo el trabajo de la planeación. Y vamos a hablar un poco del modelo de periodización individual según Bondarchuk. Entonces, en este modelo de periodización individual, pues se habla de que hay que hacer un acompañamiento al deportista, de qué necesita el deportista, de todo su trabajo individual, ¿sí? Y no de pronto trabajarlo tan macro que a la hora de la competencia eso nos pueda significar una debilidad importante. Modelo bomba. Bomba propone el modelo prolongado de esta forma para que el deportista pase por varias fases o niveles de rendimiento a lo largo de una temporada. Entonces, digamos que maneja tres niveles. Entonces, nivel de forma deportiva general, se alcanza un alto nivel, los niveles de factores condicionales y aptitudes necesarios para el desempeño, ¿sí? Entonces, esto ya es, digamos que un proceso general, con todo lo condicional, con todo lo necesario para su desempeño. Un nivel de alta forma deportiva es un estado de forma cercano al máximo, entonces allí se trabaja ya con grandes intensidades, con un trabajo técnico mucho más específico, más conciso, que se evidencie más, un trabajo de mayor intensidad para que se vea reflejado el resultado. Y por último encontramos el nivel de máxima forma, momento de máxima eficacia deportiva y no se puede mantener por mucho tiempo. Entonces, esto estaríamos hablando de eh, casi que se trabaja previo a la competencia. Entonces, se trabaja ya pues netamente lo técnico, lo táctico y es buscar que el deportista esté al 100% para la competencia. Claramente después de la competencia, pues digamos que en un proceso de desentrenamiento, obviamente todo muy trabajado y muy acompañado, pero pues que debe ser lo ideal para que el deportista tenga una muy buena recuperación. Entonces se buscan niveles altos de forma, pero no máximos, que se intenten mantener a lo largo de todo el periodo competitivo, con momentos concretos y reducidos de máximo rendimiento, dependiendo del calendario de las competiciones. Después de unos años, a esta parte se ha estudiado y comprendido que el fútbol se ha visto que si tiene unas características determinadas, debe entrenarse de una manera específica. Digamos que el fútbol es un deporte cambiante, es un deporte constante, es por ello que todo el tiempo se tiene que trabajar situaciones diversas de competencia, entonces a manera de tarea, buscar muchas variantes frente a los sistemas ofensivos, defensivos, cómo podemos trabajar qué técnica y tácticamente se cambia rápidamente de un ofensivo a un defensivo, o si se nos da la posibilidad de lo defensivo para pasar a lo ofensivo rápidamente. Es muy importante pues tenerlo claro y es digamos como lo que aporta el sistema bomba. Finalmente encontramos el modelo de Sadie Lowe, que es un modelo cognitivista que tiene pues como característica principal que está interesado de manera constante en lo que sucede en el interior del deportista. Busca como analizar las condiciones en las cuales se desenvolverá.
Este modelo también intenta mejorar la capacidad del individuo de manera autónoma para decidir frente a las situaciones de juego real, situaciones rápidas, donde tiene que tomar decisiones de momento inmediato y tienen que ser decisiones pertinentes, ya que definirá el cómo se va a desenvolver el juego en este tipo de decisiones. Sí, entonces estas se presentan pues en las tareas o en situaciones de competencia. Entonces la idea es que se trabajen en las tareas en el campo de juego para que claramente cuando se vean reflejadas en la competencia sepa cómo actuar. Digamos que se basa en las teorías cognitivistas y estructuralistas y en el paradigma de la complejidad, rechazando las conductistas que solo se fían en la conducta, ¿sí? Y en lo que sucede, bueno, rechazando todo eso que sucede en el interior del deportista antes de la ejecución motriz. Este no pretende mejorar la forma física ni la técnica sin tener presente las capacidades cognitivas y tácticas del jugador, ya que estas están presentes en cualquier ejecución deportiva que pueda desenvolverse en múltiples soluciones posibles. Sadie Lowe, sí, propone que dado cada situación de juego es diferente y pues cada partido, cada competencia claramente va a ser un compromiso completamente diferente. Entonces también debe apropiarse y saber que el deportista no va a estar, no va a tener el mismo rendimiento, entonces pues para cada compromiso. Entonces se tiene que hacer planificaciones a corto plazo, ¿sí? Que para él son microciclos. Está, digamos que él no lo apoya mucho y no le da sentido a las planificaciones a largo plazo, sino él trabaja bastante con los microciclos, que son las planeaciones en periodos cortos, aproximadamente de una semana, donde considera que cada competencia, digamos que le va a dar como los resultados para que él pueda observar, o bueno, el entrenador pueda observar y evaluar qué fortalezas se evidenciaron, qué debilidades, el porqué de la victoria, el porqué de la derrota, y le va a permitir planificar de nuevo para, digamos que la siguiente competencia, para que la siguiente competencia entonces te permita ejecutar una nueva planeación en ese microciclo que permita ir fortaleciendo y seguir trabajando en lo evaluado. Muchas gracias por su atención.